los casos en Norteamérica y empiezan a aparecer casos también en América, ¿cierto? Entonces vemos aquí cómo en la primera semana del informe 24 países notificaron casos sospechosos. Habían viajes conocidos principalmente en Reino Unido, en España, en Canadá, en Europa Occidental, y ese encuentro como a 6 de junio ya teníamos un importante contexto, pero en 26 casos no se desconocía realmente la ubicación de los viajes en la población. Y más adelante pues ya empiezan a aparecer los casos sobre agosto. Ya teníamos 25.800 casos, 83 países que habían notificado el evento. Teníamos ya 20 casos para el 3 de agosto del 2022 en Colombia, 14 en Bogotá, ¿cierto? Al parecer habían unos casos importados y teníamos un aumento importante en Brasil, Perú, Argentina y Colombia, con un aumento importante hasta un 142% del número de casos por viruela símica que tenían una distribución importante. ¿Y qué encontrábamos? Pues al hacer el análisis filogenético de este virus, pues tenía una evolución acelerada, había tenido una adaptación a humanos con una evasión de la respuesta inmune, ¿cierto? Y al parecer, pues lo que estábamos viendo era que teníamos una serie de clados, ¿cierto? Que estaban asociados principalmente a la connotación del brote global. El brote global estaba contenido sobre el clado 2B, que era el que se había identificado, pero como vemos ahí el clado 1, el clado 2 y el clado 3 tienen una particularidad importante frente a la presencia de variables en las enzimas de tipo polipéptido 3, ApoC3, que las conocemos, y también su capacidad de edición del RNA mensajero de la apolipoproteína B5AM, que llevaba finalmente a una adaptación y a una globalización, digamos, desde este punto de vista en ese momento. ¿Qué veíamos? Pues que el total de casos confirmados hasta ese momento, veíamos que el 98% de los pacientes, digamos que algunos estaban en Europa, en algunos en América, ¿cierto? Pero que encontramos una relación importante entre hombres que tenían sexo con hombres, pacientes con VIH positivos, pacientes que tenían historial de haber viajado previamente a zonas endémicas, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Que eran variables que se tenían, entonces eran pacientes con fiebre, con lesiones genitales, con adenomegalias y con lesiones en piel, lesiones en boca y lesiones en genitales, ¿cierto? Entonces, ¿qué fuimos aprendiendo de esta infección? Pues es una zoonosis usualmente autolimitada de origen viral. El monkeypox virus pertenece a los postvirus y al género ortopoxvirus. Es un DNA que pertenece, esto es muy importante porque es un DNA bicatenario, ¿cierto? Entonces, limita o retira algunas actividades o algunas, digamos, peculiaridades que requiere sobre la célula huésped para su replicación, ¿cierto? Es una partícula pequeña. Estas fueron unas primeras imágenes obtenidas en Colombia por el Instituto Nacional, 200 nanómetros, 40 veces más pequeño que un glóbulo rojo, ¿cierto? Y veíamos acá en este lado de la diapositiva a la derecha, como en esta publicación de New England Journal y del acta de microbiología, como digamos que había unos reservorios que son fundamentales en la transmisión de este virus, ¿cierto? Y aquí vemos cómo en 1970 tenemos el primer caso detectado en un niño de la República Democrática del Congo, un niño de 9 meses sin vacunación para viruela, que tenía características diferentes a una viruela como tal, pero se identifica inicialmente que viene filogenéticamente muy adaptado a la viruela símica. Bueno, ¿qué generalidades tiene? Tiene una zoonosis que afecta esporádicamente a humanos, es endémica de países selváticos en la región central y occidental de África, afecta a todas las edades, pero los menores de 16 años tienen mayores riesgos. Pertenece a los ortopoxvirus, como lo dije. La transmisión es por contacto directo, porque yo tenga contacto con las lesiones infectadas, pero también viene un componente del contacto con fomites, goticas exhaladas
también de los pacientes en ciertos periodos, ya lo vamos a ver un poco más. El periodo de incubación puede ir de 6 a 13 días y tiene un rango de entre 5 y 21 días. Eso es muy importante para todos, para ustedes que tengan el contexto de que vamos entre 5 y 21 días y hay un periodo asintomático y termina cuando se caen todas las costras, pero ese periodo se puede extender hasta 21 días. Bueno, ¿qué tenemos? Entre el 70 y el 94 se reportaron más de 400 casos en África. El 75 se identificó como factor de exposición el contacto con animales infectados. Bueno, en 2003 se reportó un brote en Estados Unidos relacionado con la importación de mascotas exóticas que venían del África y posteriormente causó la infección de perros de pradera norteamericanos y provocó al menos 50 casos en humanos para ese entonces. Aunque el reservorio animal sigue siendo desconocido, es posible que se encuentren roedores. Ya vamos a ver algunos animalitos como los perros de pradera que ven ahí en la fotografía, y el contacto con animales vivos y muertos a través de la caza y el consumo de carne de caza y animales silvestres son factores de riesgo reconocidos para que saliera el virus de allá. Entonces vemos estas ciudades, el mapa de África, donde potencialmente tenemos este problema de 1971, la identificación en la República Democrática del Congo, posteriormente aumento de casos en África Occidental y Central, luego tenemos algún brote en Nigeria en el 2017 y en Estados Unidos en el 2003 también, pero tenemos en Reino Unido, en Israel y en Singapur, se presentaron también casos de viruela símica antes de que se presentara este problema en el 2022. Digamos que en África Central tenemos el área del Congo, que es endémica, la mortalidad es del 11%, transmisión humano-humano, bien documentada en esta área del Congo, donde ustedes lo ven ahí en las flechitas. Bueno, y África Occidental, que tiene una mortalidad menor del 3%. Bueno, y ojo con los pacientes inmunocomprometidos y con las mujeres gestantes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos? En África se ha encontrado la evidencia del virus en muchos tipos de animales, ardillas de cuerda, ardillas de árboles, como se dan cuenta en la fotografía, las ratas cazadas furtivas de Gambia, los lirones y diferentes especies de monos. Ahí lo ven, los monos y los humanos son huéspedes incidentales y el reservorio sigue siendo desconocido, pero vemos como aquí también los perritos de pradera jugaron un papel importante en el brote en Estados Unidos en el 2013. Entonces, todos estos animalitos juegan un papel fundamental en la transmisión al humano. Sin embargo, hay un tema importante y es que tenemos que conocer que la enfermedad, una vez afecta a los humanos, se presentó una particularidad en los brotes que se presentaron en este 2022, y es de que se encontró un riesgo mayor a 1 en hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en España se encontró un riesgo de 1.8, 1.4 en Reino Unido, 1.4 en Portugal. Se encontró que el 44% de estos casos que aparecieron en ese momento eran pacientes que tenían, que se encontraron por redes sociales y que antes de tener el encuentro sexual por redes sociales, ya 1 de cada 2 tenía síntomas y sin embargo utilizan esta serie de redes sociales, Tinder y cosas de esas para encontrarse, pero previamente ya venían con síntomas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una fase de invasión donde inicialmente tenemos una respuesta de inmunidad innata dada por fiebre, dolor lumbar, inflamación, tenemos adenomegalias, una cefalea intensa, se puede asociar a dolores musculares y un cansancio intenso, un cansancio como que no es explicable. Y ya después de esa fase de invasión, que generalmente dura entre 1 y 5 días, pasamos a la fase eruptiva de la piel, ¿cierto? Y generalmente afecta inicialmente la cara. Bueno, 1 a 4 días después de estos síntomas, que se asocia también linfadenopatías, la mucosa oral, posiblemente la cara, las extremidades, los pies, o sea, va como cefalocaudal y región genital, vagina. Y no pueden olvidar el examen anal porque los pacientes presentan proctitis asociada a este cuadro. Bueno, entonces tiene una distribución centrífuga para que ustedes la recuerden: cara, boca, extremidades, palmas, plantas también, genitales y proctitis en un 40%. Bueno, entonces ese es como el tema, pero asociado a eso
una cadena de transmisión que depende del reservorio, del estado inmune de ese paciente y de la carga microbiológica y el contacto que tenga ese posible hospedero. Entonces es el contacto directo por lesiones de mucosa con tejidos donde se identifique el virus. ¿Dónde está el virus? En la cara, en la piel, en las lesiones, en la boca, en los genitales. Hay una puerta de entrada que generalmente la piel no intende o superficies de mucosas, como por ejemplo la orofaringe, la parte de la mucosa oral, y hay un periodo infectante no del todo preciso, pero al menos hasta que todas las lesiones hayan sanado, todavía se considera que son infectantes y persiste en el ambiente en condiciones experimentales que han variado entre 1 y 56 días. Por eso el proceso de limpieza y desinfección es clave en el aislamiento de este tipo de pacientes. Bueno, ¿qué reportó Colombia en el brote del 2022? Llegamos a tener al 22 de agosto 1.225 casos analizados, 582 casos confirmados y 381 descartados. Pero bueno, ya contextualizándonos un poco más de la actualidad, cómo es el contagio, cuál es ese periodo de infección y cuál es esa clínica. Entonces ya saben que hay un contacto directo, un contacto que puede ser directo o indirecto con el paciente o con su ambiente, que hay un mecanismo de transmisión, que tenemos un periodo de incubación que tiene una media entre 6 y 16 días, pero realmente los estudios muestran que es entre 5 y 21 días. Desde el contagio, desde el inicio de los síntomas hasta la caída de la costra, esto es ilimitado, las piel y mucosas pues probablemente no presentan integridad, pero vemos que empiezan a aparecer este tipo de lesiones. Entonces, transmisión en el domicilio, hay también contexto de transmisión placentaria durante el parto y obviamente durante el acto sexual. Entonces, quiero que recuerden esta diapositiva, que es muy importante, donde tenemos un periodo de contagio que va de 0, 5, 6 días. Posteriormente, empiezan a aparecer en ese orden de como viene la diapositiva, las lesiones en piel. Primero aparecen máculas, luego pápulas, luego vesículas, luego pústulas y luego finalmente costras. Y hay una caída de costras con o sin cicatrización al final de entre 21 y 28 días dentro del periodo de contagio de monkeypox. Sin embargo, una cosa importante es como se ve en esta publicación de Lancet para diciembre, en el cual, si se dan cuenta, al cabo de 10 días en adelante, podríamos tener muestras, o sea, positividad en semen, por ejemplo, del monkeypox. Y si se dan cuenta, al día 19 todavía teníamos positividad en esta, digamos, secreciones. Pero además de eso, en las lesiones, si se dan cuenta, positiva, prácticamente hasta el día 17 era muy factible que se encontrara la lesión. Entonces, si se dan cuenta, el tener relaciones sexuales se vuelve un factor de riesgo, independientemente de que vayan mejorando las lesiones, porque sigue o persiste en el tiempo la clínica y la segregación, digamos, la eliminación del virus. Entonces, periodo de incubación 4 a 21 días, replicación en el lugar de inoculación, se disemina por los ganglios linfáticos. La viremia es clave porque empieza presíntomas o asintomático, previamente empieza a haber una posible eliminación del virus. La fiebre es 1 o 2 días antes de que el paciente presente las lesiones y las adenopatías y la erupción cutánea. Entonces presenta los 4 estadios de evolución: una mácula eritematosa, luego una pápula que es palpable, luego una vesícula, luego la pústula y luego la costra. Bueno, entonces para que recuerden este tipo de lesiones, que es muy importante en esta publicación del CDC frente a la misma, puede comprometer cualquier, desencuentre palmas, plantas, los dedos, bueno, puede comprometer las uñas o cerca de las uñas, bueno, este tipo de lesiones, y es muy importante que las identifiquemos y por tanto tomemos medidas, porque cuando aparecen así en los genitales, pues cualquiera puede generalmente tratar de hacer el diagnóstico. Entonces, en los genitales, que son características atípicas del brote, no siempre se disemina, bueno, pero compromete el surco balano prepucial, hay edema del surco balano prepucial, hay lesiones a nivel del prepucio, hay lesiones a nivel de los testículos, hay lesiones a nivel del ano,
causando una inflamación importante. Esto lleva a unas complicaciones, que estas complicaciones cutáneas pueden sobreinfectarse en el 20%, puede causar conjuntivitis en el 23%, causar síntomas digestivos, respiratorios en menos del 1% y neurológicas con encefalitis en menos del 1%. ¿Por qué es importante tener en cuenta monkeypox dentro de los diagnósticos? Porque ustedes entran en contacto con los pacientes que pueden tener varicela, herpes zóster, sarampión, Coxsackie 19, enfermedad boca, mano, pie. Recuerden, las enfermedades transmitidas por vectores como Zika, dengue, chikungunya, herpes simple, pues que no pertenece a este, impétigo, gonococo, sífilis y linfogranuloma venéreo o otras lesiones como molusco contagioso. Entonces, todo este tipo de infecciones se pueden presentar simulando un monkeypox o por el contrario, ser un monkeypox y simular cualquiera de estos cuadros clínicos. Entonces, es muy importante que hagamos el diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, vemos como, por ejemplo, en piel podemos tener o lesiones que puedan ser varicela, lesiones que pueden ser molusco contagioso, lesiones asociadas a genitales como, por ejemplo, gonorrea, sífilis, herpes simple tipo 1, tipo 2, ¿cierto? Que pueden generar lesiones importantes en la piel. Entonces, entre esas está, por ejemplo, la sífilis, ¿cierto? Entonces, estas lesiones sifilíticas que generalmente comprometen el ano, comprometen el pene, comprometen la conjuntiva, la boca, ¿cierto? Pues es muy importante validarlas porque también comprometen palmas y plantas. Entonces, cuando nos reunimos con el grupo de médicos de la IPS, pues traigo a colación esta presentación que me parece formidable para explicar sífilis, porque la infección primaria generalmente puede ser entre 2 y 6 semanas después de la infección, ¿cierto? Vamos a tener unos cambios linfáticos regionales, ¿cierto? Pero esta sífilis primaria muchas veces no se manifiesta, ¿cierto? Puede concurrir con un 9% de asociarse a rash, ¿cierto? Pero aquí tenemos dos caminos. Y esos dos caminos es que un 40% de esa primera infección puede invadir sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa con esa infección del sistema nervioso central? Que de ese 40%, un 10% me puede generar un cuadro de neurosífilis. Y esos cuadros de neurosífilis generalmente son pacientes que pueden presentar síntomas tales como pérdida de la agudeza auditiva súbitamente, pérdida de la agudeza visual de uno de los dos ojos en un momento dado, ¿cierto? O puede tener síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, ¿cierto? Pero hay un 30% que se va asintomático y ese 30% asintomático puede terminar en una sífilis o una neurosífilis latente. ¿Qué sucede con el otro escenario? Con el escenario en el cual tenemos una primoinfección, pero podemos pasar a una sífilis secundaria, que generalmente es 1 a 2 meses después de esta lesión primaria, y esa lesión en piel aparece con rash, con fiebre, con ganglios, pero puede presentarse con el aumento de enzimas hepáticas. O sea, ustedes lo único que encuentran es un aumento de las enzimas hepáticas 2 o 3 veces por encima de lo normal. O pueden tener unos cambios en el parcial de orina y en la creatinina. O el paciente puede estar cursando sencillamente con que se me empezó a caer el cabello. Bueno, ¿qué sucede? Hay un porcentaje de pacientes que con esa secundaria pueden pasar a una latente, ¿cierto? Que es esa infección que tenemos más de un año, y esa infección latente, pues generalmente es asintomática, pero en el 70% de esos casos, porque el 30% entonces nos puede pasar a una terciaria, donde ya tenemos un compromiso cardiovascular, ocular, óptico, y es muy importante que ustedes tengan claro que la punción lumbar en pacientes con inmunocompromiso puede estar negativa hasta en un 40%. O sea que ustedes toman la punción lumbar y hacen la serología y esta es negativa, pero el paciente cursa con una infección del sistema nervioso central. Entonces, y que puede llevar pues finalmente a una neurosífilis latente tardía con una meningomelitis, un TAVR dorsal, que es el 5% de todos los pacientes que se complican al final de muchos años. Pero además de sífilis, ustedes tienen que pensar, venga, y si eso es herpes. Entonces recuerden que los herpes virus es una familia de 8 tipos de herpes virus. Bueno, donde tenemos específicamente los alfa herpes virus, que son 3 los alfa herpes virus, el tipo 1, el tipo 2 y el varicela zoster.
Y recuerden que no es exclusivo el 1 de la boca y el 2 de los genitales. Se puede encontrar el 2 en los labios, la boca, y el 1 en los genitales. No son exclusivos. Bueno, y el 3, que es el varicela zoster, que pues previamente con el antecedente es el que reactiva el herpes zóster en los pacientes. Ya dentro de los gamma herpes virus está el 4, que es el Epstein-Barr, y el herpes virus tipo 8, que está relacionado con sarcoma de Kaposi, principalmente asociado a pacientes con VIH. Está el herpes virus 5, que es el citomegalovirus, el 6, que es el herpes linfotropo, y el 7, que se conoce como número 7. Entonces, este virus también es un DNA bicatenario, tiene una serie de virus que son como familiares, ¿cierto? Que comprometen la mucosa oral, ocular, genital, anal, muy similar a monkeypox, muy similar también a lesiones de sífilis. Pero recuerden que el herpes virus del que estamos hablando, 1 tipo 2, tipo 3, pues va a comprometer mucosas, genitales, pero el 4, el Epstein-Barr, pues es el que se asocia principalmente a mononucleosis, linfoma de Burkitt, leucoplaquia vellosa, ¿cierto? El citomegalovirus, bueno, ya viene asociado a TORCH, mononucleosis infecciosas, enfermedades de los linfocitos y sarcoma de Kaposi, generalmente a cáncer. Entonces, recordarles, esto es muy importante, los alfa, los beta y los gamma herpes virus, y causan este tipo de lesiones que tienen un periodo de incubación de 2 a 14 días, es mucho más corta, úlceras dolorosas, adenopatías inguinales, vesículas, que pues al contacto son altamente transmisibles, y es muy importante que puede diseminarse muy fácilmente si no iniciamos manejo rápido con los pacientes. El varicela zoster, recuerde que viene del latín medieval variola, que se llama pústula, en Venezuela se conoce como lechina, enfermedades infecciosas originadas del varicela zoster. Se presenta principalmente en niños este tipo de cuadro, pero recuerde que se puede reactivar en adultos. El periodo de incubación es de 14 a 21 días. Se cree que se ha evidenciado hace más de 2000 años, ¿cierto? Y tiene unas condiciones específicamente sobre solamente hasta 1694, Richard Morton lo designó como virus de la varicela, pero solamente hasta 1875 se pudo, digamos, en 1767 se pudo diferenciar entre la viruela y la varicela. Bueno, que sí es importante. Es una infección causada por herpes virus que genera varicela y la subfamilia alfa herpes virus. Bueno, y es un virus DNA, esta es la patogenia. Y pues es importante tener en cuenta que los grupos de riesgo son menores de 1 año, mayores de 14 años, ancianos, niños en tratamiento crónico con salicilatos, pacientes malnutridos, mujeres gestantes. Ojo con las mujeres gestantes y la transmisión de varicela al recién nacido. Recuerden que muchos de estos niños requieren varicela, inmunoglobulina hiperinmune contra la varicela. Bueno, y que puede causar complicaciones como otitis, ataxia cerebelosa, encefalitis o neumonía por varicela. Hay otros cuadros exantemáticos que son un poco más diferentes, como por ejemplo esta imagen, que es un síndrome retroviral agudo en VIH, que generalmente se presenta 14, 21 días después de la primoinfección con adenomegalias, un cuadro que simula una faringoamigdalitis severa, pero además de eso tenemos rash macular, o tenemos estas lesiones por molusco contagioso, que si se dan cuenta compromete los ojos, los genitales. Es una enfermedad cutánea por un postvirus también, concretamente un moluxiposvirus, ¿cierto? Algunas lesiones son ventral, pero no apoyan el compromiso palmar, pero sí pueden haber otras lesiones, principalmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿ok? Las infecciones por gonorrea, por gonococo, también pueden causar proctitis en relaciones anales, infecciones diseminadas, ojo con este tipo de sexo que genera lesiones a nivel ocular, bueno, o muy localizadas. Tenemos también estas lesiones de linfogranuloma venéreo, que es causado por clamidia, que generalmente causan lesiones primarias, anales o genitales, ¿cierto? Asintomáticas con ganglios linfáticos positivos, ¿sí? Y estas lesiones, por ejemplo, por Haemophilus ducreyi, que si se dan cuenta, sí es que es como una ulcerita, adenomegalias inguinales que son dolorosas. Entonces, Haemophilus ducreyi duele, a diferencia de sífilis, que no duele esas lesiones.
Y esto es muy importante, este cuadro que les estoy mostrando, porque el herpes virus 1, 2, un periodo de incubación corto, son vesículas múltiples, una secreción, son dolorosas, pican, rascan y tienen adenopatías, a diferencia de sífilis, que tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días, es un chancro, una úlcera indorada, bordes limpios, pero no duele. Chancroides ya es Haemophilus ducreyi, que tenemos principalmente esa úlcera dolorosa con pus, ¿cierto? Y el linfogranuloma venéreo, que generalmente causa una úlcera en el lugar de la inoculación, pero también tenemos abscesos o adenomegalias. Entonces, ¿qué herramientas de laboratorio tenemos? Pues las lesiones de frotis cutánea directamente, ya para irnos nuevamente al tema de monkeypox, PCR para orthopox virus y PCR en tiempo real, y IgM anti-orthopox virus, estamos hablando de monkeypox específicamente. Hay que hacer el análisis de las lesiones para hacer el diagnóstico. Bueno, muchas veces se requieren biopsias o detección de IgM entre los primeros 5 días de ocurrencia o IgG después de 8 días. ¿Cuáles son las definiciones de casos? Recuerden que el CDC dio a conocer unos criterios para saber si era sospechoso, probable o confirmado. Entonces, ese paciente con erupción, que se está presentando más un criterio epidemiológico, o sea, que están en los 21 días anteriores cercano a un caso o haber estado en un área endémica para monkeypox, y pues ya la probable donde tomamos las pruebas y confirmamos donde tenemos la PCR positiva. Entonces hay que sospecharlo, sí, en estas lesiones hay que examinar completamente al paciente, los ojos, los oídos, los genitales, las axilas, revisar los ganglios linfáticos y obviamente verificar si excluyen por los diagnósticos diferenciales que ahorita les expliqué. Recordarles que le da fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos, mialgias y posteriormente la progresión de las lesiones a nivel característico. Bueno, y las complicaciones que se pueden presentar frente a cada caso. Ok, tenemos un periodo de incubación largo, por lo tanto el paciente tiene que estar aislado durante ese tiempo. Es supremamente importante completar esos 21 días de aislamiento y hasta que las lesiones hayan caído completamente, haya cicatrizado completamente. Entonces, mucho ojo con la exposición de la cara, la exposición física, hay que utilizar mascarilla, ya lo voy a tocar esto un poquito más aquí en detalle. Entonces hay que aislar el caso, hay que utilizar elementos de protección, bata, guante, respirador N95, protección de gafas, hacer higiene de manos, campaña de higiene de manos, manejo adecuado de la ropa, bueno, y limpieza y desinfección con soluciones a base de hipoclorito. Bueno, en los casos que ingresan al hospital, las rutas de atención del paciente, el aislamiento de contacto y aerosoles, inmediatamente con colocación de mascarilla al paciente, limitar las visitas, bueno, bata, respiradores y guantes con ese caso, con este paciente. Entonces, caso confirmado por laboratorio, ya sea por suero, por hisopo respiratorio o por hisopo de las lesiones, se envían al laboratorio de referencia y se hace principalmente el análisis de la PCR. ¿Hay vacunas? Sí, hay vacuna. De por sí la Universidad Nacional estuvo haciendo o está realizando un estudio con alguna población aquí, hasta donde yo supe, donde estaban haciendo la vacunación para monkeypox, específicamente población de riesgo, una efectividad muy alta de esta vacuna. Hay digamos que varios biológicos que tienen la preparación de la vacuna. Una dosis se considera vacunar 28 días después, puede causar ciertas complicaciones. El abordaje terapéutico, aislamiento en casa, respiratorio y contacto. Si es el caso de que tengan que estar en un centro reclusorio, hay que hacer un aislamiento cortizado. ¿Qué es cortizado? Que van a poner en un área los mismos pacientes juiciositos durante el periodo de aislamiento. No compartir fallas, menaje, por allá alguien se le prendió el audio, por favor. Actividad sexual con preservativo durante 8 semanas. Precauciones con las mascotas, recuerden que tienen una adaptación con ciertos animales. Lavado de manos, evitar actividades que suspendan, o sea, que evite la presencia de partículas como barrer, sacudir, bueno, y al salir de la habitación siempre uso de tapabocas y las lesiones cubiertas. Bueno, hay unas precauciones en centros sanitarios. El equipo utilizado por el paciente debe limpiarse con detergente, tiene que hacerse una limpieza rutinaria de limpieza y desinfección.
Bueno, y se recomienda el uso del preservativo en las relaciones sexuales durante 12 semanas. Ten en cuenta que aquí esta recomendación de CS la extiende a 12 semanas el uso de los elementos de protección personal, cubrir las lesiones expuestas, zonas como brazos, piernas, que no queden cubiertas por la ropa, no compartir el menaje del hogar, cubiertos, toallas, sábanas, o sea, todo esto debe ser desechable o exclusivo pues para el paciente. Hay que lavar con agua caliente estos utensilios si los van a utilizar. El contacto con animales silvestres, los residuos potencialmente contaminados deben colocarse en doble bolsa negra o roja en este caso y gestionarlos como residuos urbanos si están en la casa. Bueno, si están en ese, tienen que ser eliminado en bolsa roja, adecuada higiene en manos, por favor. Estas son como algunas recomendaciones que entrega CDC específicamente si tiene pareja, tiene que mantener el aislamiento, la higiene de manos. Y en centros carcelarios, por ejemplo, miren, es muy importante determinar, creen el riesgo y se aíslen, se corticen áreas específicas donde se haga limpieza y desinfección, donde sean muy juiciosos con los elementos de protección personal, el uso de la mascarilla facial y el personal que entra en contacto con todos los elementos de protección personal. Bueno, hay manejo médico, sí, tecovirimat, sidofovir, son, digamos, medicamentos que se utilizan, ¿cierto? Frente a la posibilidad de complicaciones. Aquí está la dosis de sidofovir y de tecovirimat, pues que no nos saluden al día de hoy. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, creo que ya lo hablé específicamente. De las lesiones, debe frotarse vigorosamente la lesión para recolectarla, tubo taparrosca, muestra seca, y se busca las lesiones, o sea, se debe hacer el barridito de las lesiones para que posteriormente ese hisopado se vaya a un muestreo adecuadamente y obviamente el diagnóstico diferencial si clínicamente no lo logran hacer el diagnóstico diferencial. Entonces tienen que higienizar las manos, tienen que limpiar y desinfectar rutinariamente, tienen que utilizar elementos de protección personal, tienen que hacer uso adecuado de residuos, tienen que gestionar el riesgo cero maternas en contacto con este tipo de pacientes, niños tampoco, limitar el aislamiento con adecuada ventilación en la habitación del paciente. Esta fue la primera circular que salió, que fue la 0033 del 2022, sobre el manejo que se debía hacer de monkeypox, pero posteriormente ya aparece esta casi sobre finales del 2022, donde está el agente etiológico, el modo de transmisión, el periodo de incubación que ya lo hablé, que va de 5 a 21 días. Bueno, la exposición no invasiva, contacto con la piel o transmisión, el periodo de incubación es de 13 días en promedio, y la exposición compleja o invasiva, que puede ir hasta 21 días. Hay unos criterios específicos epidemiológicos, clínicos, y cómo se descartan, que fue lo que vengo a hablarles. Y muy importante, la muerte por monkeypox debe ser, o sea, ante un paciente con lesiones se debe recolectar muestras hasta 6 horas fallecido el paciente por lesiones que subieran monkeypox, y obviamente hacer todo el seguimiento a mortalidad causada por monkeypox. Bueno, y deben reportarse. Igualmente la estrategia de vigilancia debe estar implementada no solamente para notificar los casos de manera inmediata, hacer la identificación de epidemiológica del caso, sino hacer la monitorización de todos los casos. Estamos hablando de varicela, viruela no. La viruela, afortunadamente, la viruela como la que conocemos, no viruela símica, pues tiene vacuna. Entonces estamos hablando de viruela, pero mucho ojo con los pacientes que tienen entre 20 y 40 años en los casos de varicela, porque estas poblaciones, específicamente privados de la libertad, fuerzas militares, universidades y población étnica indígena, puede llegar a tener complicaciones por varicela zoster. Bueno, realizar el seguimiento de todos los casos de viruela símica y sus contactos es fundamental, y hacer el seguimiento a los contactos en el periodo prodrómico es fundamental. Bueno, el manejo de brotes de un caso confirmado, inmediatamente se tiene que aislar, se tiene que hacer la notificación del evento, se tiene que también buscar el aislamiento de los contactos estrechos, al menos en los últimos 7 días previos a los síntomas, y hacer un seguimiento estricto con todas las medidas, ¿cierto? Esto es como un resumen de la guía del ministerio, otro documento que me pareció importante porque resume muchas cosas frente a monkeypox y que me parece que está muy adecuado. No nos da el tiempo, digamos, las incapacidades médicas,
el personal médico que también entra en contacto tiene que tener los elementos de protección personal para el contacto con este tipo de pacientes. Y bueno, estos fueron los primeros publicaciones. Esta es la publicación que aparece inicialmente donde la fiebre estaba en el 62%, los pacientes estaban letárgicos en el 41%, 31% tenían mialgias, ¿cierto? Que era una clínica muy sugestiva de monkeypox, y aparecen una serie de lesiones, de una diversidad de lesiones que podían simular monkeypox. Entonces, con base en esto, pues pueden tomar algunas decisiones frente a lesiones de monkeypox y o lesiones que son simuladoras también de monkeypox, y de acuerdo a eso, pues ya podemos tener una mayor capacidad de tomar decisiones frente a la varicela. Bueno, y entonces a palabras infecciosas, oídos penicilínicos. Estos son mis contactos, el correo electrónico y pues lo que necesiten a la orden. No sé si tienen alguna duda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, jefe, ¿cómo está? Cuéntenme. Bien, Eri, una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo? No, mentira. No. ¿Cuánto es el tiempo así que se demora la prueba Pues para los actualmente resultados? digamos que el resultado, actualmente el hisopado es algo muy rápido. Si tenemos el laboratorio de referencia, porque generalmente el problema es el laboratorio, digamos, dentro del sitio donde no hacen obviamente PCR, pero la toma adecuada de la muestra de la bacterióloga del laboratorio es fundamental para tomar un muestreo, ya sea que tenga una mácula, una pápula, una vesícula. Estas se embalan adecuadamente y se envían al laboratorio de referencia. Digamos que en el laboratorio de referencia, hasta que llegue el muestreo, podríamos tardarnos 48, 72 horas en tener un reporte así como rápido, ¿sí? Digamos que en instituciones de tercer nivel y de cuarto nivel, donde se cuentan con pruebas específicas de reacción en cadena polimerasa, pues en el mismo día se monta la prueba y se hace. Bueno, pero digamos que en sitios como privación de libertad y todo esto podríamos tener entre 2 y 3 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro del contexto? Si usted se cuenta, pues realmente no es que haya un tratamiento, el tratamiento es sindromático en monkeypox. En varicela sí específicamente podemos utilizar aciclovir y el aislamiento hasta que se quiten las lesiones, pero recordemos que a diferencia de monkeypox, varicela sí se queda, varicela zoster, se queda en las terminales nerviosas y ahí puede reactivarse llevando a herpes zóster, ¿sí? En monkeypox el contacto es el principal factor de riesgo y la fomites. Entonces el aislamiento, si tienes un solo caso, el aislamiento debe ser estricto, donde haya una bata, donde haya el ingreso a la habitación del paciente con guantes, con mascarilla, con bata quirúrgica, ¿cierto? Para hacer el contacto con el paciente, y una vez se egrese, pues es muy importante que la persona higienice muy bien sus manos, ¿cierto? Y utilice los elementos de protección personal si ya no va a entrar más, puede eliminar estos elementos, excepto la bata, que sí la tenemos que cambiar por lo menos cada 6 horas, porque digamos, entre paciente y paciente, o más bien, ser exclusiva, por ejemplo, para el personal de enfermería, para el médico, para la señora de servicios generales, o sea, cada uno con su batica muy juiciosa, pero esta tiene que ser desechada nuevamente cada 6 horas, y es fundamental que ustedes hagan el trabajo de capacitar a las personas en cómo se debe colocar la bata adecuadamente y cómo se debe retirar la bata adecuadamente, y obviamente la mascarilla tiene que ser pues estricta por el contacto directo que se tiene sobre pacientes que tengan monkeypox. Bueno, niños, ¿alguna otra pregunta? Listo, muchas gracias. No, señora Laura. Laurita, pasamos el link de asistencia, ¿cierto? Sí, sí, señor, está en el chat, está fijado, yo lo mandé 2 veces por si acaso. No sé, niños, pues bueno, desafortunadamente nos tocó al mediodía, que están precisos en su hora de descanso, pero pues es importante que tengan estos conceptos claros. Bueno, Muchas les gracias. agradezco. No, señora, les agradezco. Gracias, doctor.
Bien, y que tengan, Gracias. Muchas gracias. bueno, chao niños y niñas, chao. Muchas Manden, gracias. manden el link de asistencia. Muchas gracias.